no es lo mismo decir que sabes que vivir la experiencia. Y hoy en la teoría XY vamos a hablar de la menopausia, pero vamos a hablar de qué podemos hacer, qué pueden hacer las mujeres para poder afrontarla de una mejor manera, para llegar a ella de tal manera que no vaya a dar tan complicado, no vaya a ser tan sorpresivo y no vaya a ser tan duro. Como es habitual en nuestro segundo episodio, aquí en el set me acompaña Irina Arias desde Quito, en Ecuador. Irina, cordial saludo. Hola Wilson, buenas noches, un cordial saludo para ti. Encantadísima de estar juntos de nuevo. Y bueno, y así con Irina y con Wilson Sarria les damos la bienvenida al programa del día de hoy. Esta es la teoría XY de por qué los hombres somos así. Un espacio donde exploramos los misterios del comportamiento masculino. Prepárate para un viaje lleno de sorpresas, porque descubrirás la teoría XY de por qué los hombres somos así. Bueno, Irina, he recibido mucho feedback de mis amigas que escucharon el capítulo anterior del podcast y están muy ansiosas de saber qué es lo que viene. Escuché el podcast, yo escuché el podcast y mientras lo escuchaba se lo compartía a alguien y entonces a cada rato me escribía, ¡ay sí! A mí me pasa eso, ¡ay sí! Eso también me sucede a mí, o sea, fue como muy acertado, como que todas se sintieron identificadas con eso. Entonces, pues me enviaron el mensaje de que te mm, felicitara y que te agradeciera por toda esa sabiduría y por compartir todo eso que les habías compartido. Entonces ahí te hago llegar esas felicitaciones y esos agradecimientos. No, más que todo, no creo que es un tema de ganar de ambas vías, porque yo puedo, acuérdate que no hablo desde mi parte solo profesional, hablo mucho desde mi vivencia y de cosas que me hubiera gustado a mí que me cuente alguien antes de que yo tuviera que vivirlas, ¿no? Entonces yo valoro mucho ese tema de el acompañar a la gente y decirle, mira, esto es lo que a mí me pasó, pero desde las palabras sencillas de la vivencia, que a veces es muy diferente a lo que tú mencionaste cuando abriste la charla de hoy. Es muy diferente saber que vivirlo, muy, muy distinto, ¿sí? Entonces creo que por ahí es donde tenemos todas que ir a disfrutar de esa experiencia y también a ir aprendiendo de la parte que no parece tan agradable en ciertos casos, ¿no? Es que, digamos que yo he estado pensando mucho porque he estado hablando con bastantes señoras, de cierta forma, pero también con mujeres un poco más jóvenes. Y pues las mujeres jóvenes me exponían que, que eso ya cuando llegara ya miraban qué hacían. Y yo decía, bueno, otras que están en el mundo también como de la medicina, enfermeras y cosas así por el estilo, decían, uy, sí, eso es terrible, pero cuando llegue uno lo afronta, ya miraré eso cómo pasa. Y a mí me parecía sorprendente porque yo que soy testigo de esos sucesos, digo, o sea, no es lo mismo decir: "Ah, sí, me va a llegar la menopausia y eso va a ser difícil", a estar pasando por eso. No es igual, o sea, ni siquiera se le parece, porque yo toda mi vida viví y eso que yo lo vivo, digamos, ¿cómo se dice? Como testigo, y aún así se siente lo difícil. Claro. Imagínate a la que le está pasando, ¿sí? Que también le habían dicho y tenía un poco de ideas, pero no se afrontó. Entonces, sí es bueno que hablemos un poco de qué pueden hacer estas mujeres jóvenes y desde qué edad sería muy bueno que comenzaran a hacer qué cosas. Dinos tú. Sí, mira, yo justo estaba pensando mucho en el tema de la famosa prevención y tú dices, bueno, ¿cómo previenes algo que no es una enfermedad, sino es un estado fisiológico? Es decir, entre comillas, tu ritmo de vida sano debería afrontarlo de manera normal. Pero ahí viene el punto. ¿Qué hacemos las mujeres jóvenes en nuestro día a día para mantener una vida sana? Y muchas te están diciendo lo que realmente todas hemos hecho. Bueno, cuando llegue ya lo afrontamos y ahí es que comenzamos a buscar de tratar de tener higiene del sueño,
de comer bien, de irnos a la nutricionista para que nos prepare y sepamos qué comida es la que nos conviene, de hacer ejercicios de fuerza para mejorar la musculatura, de no hacer tanto cardio porque sabemos que... Entonces, la pregunta aquí es, bueno, ¿eso que hace la menopáusica no es lo mismo que tú cada día de tu vida tienes que hacerlo? Sin embargo, teniendo en cuenta ciertos requerimientos diferentes de nutrición a tu edad. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Y de que no esperemos a llegar a los 45 o al primer episodio de bochorno, que es el que realmente abre la puerta de la perimenopausia. Cuando comienzan a tener el primer bochorno es lo que a las mujeres les aterra, porque es el común denominador que todas comienzan a juntarse cuando les da el primer Sí, sí. bochorno, ¿no? La mayoría se asusta por el bochorno, ¿ya? O porque comienzan las menstruaciones a ponerse irregulares, pero el bochorno es el que les llama la atención. Pero ahí esperan a esa edad a tener su primera consulta con una nutricionista. ¿Por qué no lo hicimos cuando estábamos pasando de la edad de niñas o adolescentes a mujeres jóvenes, donde ya hubo un cambio importante que fue nuestra menstruación? ¿Por qué a los 45 se te ocurre, ahora sí voy a hacer ejercicio de fuerza, si también lo necesitas a los 15, 16 o 18? Entonces, un poco es desmitificar que hay cosas que solo se hacen porque eres menopáusica, porque ya te voy a contar en qué nos volvemos, por estar haciendo todo el momento que llega. ¿Por qué no te cuidaste desde que eras un ser humano? Sí, porque tus papás te cuidan hasta cierto punto y luego ya te haces independiente y comienzas a salir al mundo. ¿Qué pasó ahí en ese momento que no te cuidaste? Y es verdad que cuando estamos en familia, lo menos las mujeres que hemos tenido hijos, que a veces todos decimos, no, es que con los chicos yo no tengo tiempo para hacer ejercicio, yo no tengo tiempo para tener un espacio de meditación, yo no tengo tiempo para dormir bien. Entonces un poco es quitarse el estigma del no tener tiempo y el de organizarse, sabiendo que fisiológicamente, y esto ya va desde el punto de vista médico, hay muchas cosas que tú estás llenando reservas para prepararte desde los 14 o 13 años a afrontar tu transición de los 45 o 50. Y uno de esos ejemplos más precisos es el calcio. Imagínate a los 45 años la cantidad de calcio que nos embutimos. Encima de eso, la presentación del calcio es terrible. ¿Por qué? Porque muchos parecen, no sé cómo se dice en Colombia, pero antes no habían los marcadores de tiza líquida. En mi época se utilizaban las famosas tizas, que eran calcio como embonado y se usaba un marcador de pared. El calcio sabe a tiza, a muchas mujeres les da reflujo, el tamaño de la tableta es muy grande, ahora hay unas cápsulas que se llama Gel Tabs, pero no necesariamente todas pueden acceder a los valores de la medicación, ¿no? Muchas siguen utilizando el carbonato que parece tiza, pero las reservas de calcio, Wilson, se hicieron hasta que tú llegaste a tu primer ciclo menstrual. Si tu mamá no miró por ti durante los primeros años en darte realmente calcio y tú no te cuidas durante ser adulto joven y luego en tus embarazos si vas a tener bebés o en tus enfermedades que también descargan calcio, ¿qué esperas tú a los 45? Ay, sí, ay, yo ya voy a ver si fue algo que tú tenías que trabajarlo. Entonces, mi mensaje general es, oigan, velen por ustedes desde el punto de vista físico, mental, de estar activas mentalmente, pero también de estar sanas emocionalmente. Esas tres pilares tienen que ser cuidados toda la vida por la mujer, porque una mujer que afronta mucho mejor la menopausia es una mujer que viene más reforzada. No es que a los 45 ya me dio y ahí sí me voy a poner a hacer. No es lindo, sí son muy bonitos los videos de Instagram que salen ahora que todas aparecen con las pesas y que el peso muerto y que ahora la sentadilla porque todas nos preocupamos de los glúteos. No todas van a poder desarrollar la misma masa muscular así tomen proteínas porque hay una materia prima que ya construimos anteriormente. Porque hay mujeres que sin tomar tantas vitaminas no tienen osteoporosis y otras que tomaron todos los calcios del mundo y todos los magnesios hacen osteoporosis. Porque hay una materia prima y tú no puedes pedir, como decía una coach mía, si no hay materia prima no le puedes pedir a nadie nada, porque no tienes a dónde pedir. Entonces,
Ahí viene el regresar a mi esencia. ¿Por qué te quieres cuidar a los 45 cuando ya te toque? Si esto es un proceso de vida. Es cómo tú vives tu vida en forma sana, física, mental, yo lo llamo más espiritual que emocional. Y espiritual, no hablando de una religión, espiritual hablando de ese estar bien contigo mismo. Porque si llegas a los 45, se te baja de golpe el estrógeno, porque nadie puede prever en cuánto tiempo se te quita, y te da disonancia cognitiva y no puedes tener una articulación lógica de tus pensamientos, ¿cómo quieres reaccionar en tu prevención en ese momento de crisis? Esto es como una empresa. ¿Qué hacen las empresas para prepararse a sobrevivir en el mundo? Siempre están pensando en qué van a hacer en un momento de crisis y se van enriqueciendo y fortaleciendo para afrontar momentos de crisis. ¿Por qué les pagan a los gerentes en las compañías? No les pagan tanto por los buenos momentos, les pagan para que sean gente proba para el momento de crisis. Entonces, ¿qué va en nuestra misma forma? ¿Para qué nos preparamos nosotros a transicionar? Porque yo estoy lista para hacer este proceso, que si me da duro, pero posiblemente el grado del impacto emocional que voy a tener lo voy a manejar mejor porque me conozco mejor, porque he venido en un proceso de sanación de más de 20 o 25 años. Entonces, aquí viene mi punto de lo que tú dijiste hace un rato es súper importante cuando dijeron, bueno, cuando me toque. Yo siempre hablo con mis hijas y les digo, miren, yo les digo, yo sé que ustedes van a dejar cosas para cuando les toque, ¿ya? Eso tampoco. Pero por lo menos este rato ya tienen una luz de cómo podría ser. Pero no es una cosa de cuando llegue. Yo pienso que cuando llegue ya estás tarde. Ya estás tarde. Es decir, ya cuando llegue, ya te faltó cualquier cantidad de tiempo. Y ahí viene también esa locura que tenemos ahora. Y mira, un amigo me decía eso hace un par de días. Me dice, yo no puedo entender cómo se toman tantas vitaminas al día. Y yo me ponía a hacer una listita y decía, a ver, claro, dice, le digo, en términos generales son más o menos como 10 diarias, ¿no? Y si tenemos una cosita más o si vimos algo que es novedoso, claro, y algo hablábamos de los electrolitos para el agua, porque todas comenzamos a tomar más agua, ¿no? Entonces yo le digo, bueno, ¿y por qué no comenzamos a tomar agua desde que éramos pequeñitas, ¿no? Ahora sí tomamos más agua. Pero hay que ponerle electrolitos al agua y tienes que comprar tal marca de electrolitos. Entonces le digo, bueno, pero antes se hacían los sueros orales para los niños con diarrea y se hacían con tantas cucharadas de azúcar y tantas cucharitas de sal. Y eso sigue siendo la misma fórmula, que el otro venga en un frasco refinado, pues sigue siendo la misma fórmula. ¿Y por qué nos complicamos? Entonces calculamos más o menos como unas 12 vitaminas diarias, que a la larga son 12 cápsulas o tabletas. Y entramos en el desbarajuste de que creemos que todas necesitamos las 12. Entonces la pregunta del millón es, ¿y tú te has dosificado las vitaminas que se pueden dosificar en laboratorio y sabes que realmente las necesitas? Porque hay un fenómeno, es decir, la vitamina que tú tomes y no la necesites, esa vitamina se orina. Y ahí sí digo platita perdida. Entonces, ahí viene ese tema de que si tú trabajas esto con criterio desde tus edades tempranas, sabes que vas al médico ciertas épocas del año y previenes y aprendes también y puedes también hacer preguntas interesantes a los doctores. No es que es el mero paciente que recibe todo. Sabes que tu organismo funciona así. Si yo me alimento bien, ¿por qué tengo que utilizar tanto suplemento? Si las tengo, ¿cuál es la pregunta? No es. Entonces, y ahí viene el otro punto. ¿Y si emocional o espiritualmente o desde el punto de vista mental yo no estoy integrada en mi proceso de transformación? ¿Tú crees que 12 suplementos vitamínicos van a cambiar tu estado de ánimo por más melatonina, por más magnesio que nos tomemos en la noche? Si tu materia dentro del cuerpo no da, no da. Y para que eso dé, es un proceso. Las mujeres debemos acostumbrarnos a ser pacientes, a no querer todo para mañana. Ahí viene el verdadero fluir con la vida, pero el cuidado es un día a la vez. Vayan
al nutricionista cuando sean jóvenes, porque aprender a los 45 o a los 46 a comer, Wilson, tampoco es fácil. No, claro que no. Vayan al médico internista a hacer sus evaluaciones anuales, porque a los 45 hacer tus primeros chequeos y no te encuentras solo con que estás menopáusica, sino que tienes otro sinnúmero de cosas que también se arrastran, tampoco es fácil de manejar en un tema en que podrías transicionar sana, como yo digo, vives solo los signos y los síntomas de la menopausia, pero el resto está sano. Hagan ejercicio. Si quieren tener una evaluación física de un terapista físico, de postura, sus temas de odontología, de que no tengan malas mordidas, de que tengan su articulación temporomandibular rehabilitada, que tengan higiene del sueño. Cuando yo recomiendo una menopausia para que duermas y le dices, listo, tienes que desconectarte por lo menos hora y media de las pantallas, y una niña de 25 años me pregunta, ¿y qué hago para dormir? Le voy a decir lo mismo. Es decir, dejemos también de pensar que cuando entro en mi proceso de menopausia yo hago cosas que son de otro mundo, de un metaverso. No, hago rutinas saludables. La pregunta del millón es, ¿y por qué no tenemos esas rutinas saludables? ¿Por qué no nos hemos cuidado? Si te dicen en la menopausia, no, es que ahora tome agüita y deje de tomar tanto alcohol. Bueno, tampoco no es que no bebes, bebes con moderación y bebes según la forma en que tú te alinees. No es que dejas de comer miles de cosas, equilibras, balanceas, pero eso lo puedes aprender desde que eres joven. Y en la juventud es el mejor momento para hacer los depósitos nutricionales, porque en tu menopausia ahí sí, va a entrar, se va a absorber lo que se pueda y se va a ir. Pero la joven fue la que hizo almacenamiento. Entonces en la menopausia lo tiene para poderlo usar. Y eso es lo que nosotros debemos entender. No es un tema que está muy lejos de ella. Y eso aparte mucho lo que yo siempre regreso a la educación, es como que, como sigue siendo un tabú esto de la menopausia y nadie quiere hablar porque todo el mundo lo asocia y lo sigue asociando con la vejez y lo sigue asociando con un tema de como que se cierra el ciclo de la mujer, creo que también estamos haciendo ojos ciegos desde que somos jóvenes y tal vez hay las mamás o las mujeres grandes que tienen mujeres jóvenes en sus familias o en su círculo cercano, no lo estamos hablando, no se los estamos diciendo porque nosotras también estamos transicionando de una manera muy dolorosa, entonces tampoco lo estamos conversando. Entonces ahí viene, la fórmula es fácil, estén sanas, no esperen a que van a sanar cuando ya comience la sintomatología porque van a estar mucho más cansadas, mucho más agotadas como para tener todo ese ritmo de querer cuidarse a la perfección. Y el otro tema que con la cantidad de información podemos vernos abocadas a creer más a lo que dicen las redes sociales que lo que a los médicos les va a decir. Y yo para tomar consejos tengo que haberme hecho un check yo. No todo me va a calzar. Es como la ropa. No todo me queda bien. Sí, es fácil. Cuídense desde chiquitas. Yo lo que puedo llegar, digamos, así como a simplificar o analizar desde mi punto de vista, es como que uno está en su casa en la playa y de repente llega un huracán. Y ahí dice uno, llega el huracán y me habían avisado con tiempo que iba a llegar un huracán, las noticias decían que iba a llegar un huracán. Y yo, bueno, pues cuando llegue ahí yo miro qué hago. Pero llegó el huracán y había que tapar las ventanas, necesitaba madera, pero yo no había guardado madera, yo no había, ni siquiera tengo martillo, no tengo clavos, no tengo absolutamente nada. Y entonces, obviamente, mi casa tiene un problema. Ahora, es posible que hubiera tenido algo guardado allá en el sótano, pero yo me pongo histérico, me pongo, empiezo a correr, entro en pánico y corro para arriba y corro para Ujú. abajo y no logro hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque mi estado de ánimo no es el más adecuado para resolver esa emergencia. Entonces es como muy parecido ese hecho. No tengo que prepararme a la emergencia cuando la emergencia llegue o cuando la situación ya está encima. Puedo comenzar a preparar, a decir, bueno, voy a guardar la madera aquí, voy a aprender a colocar las tablas para, para que no se salgan.
para que queden bien Ujú. puestas. Entonces voy a aprender a hacer todo eso. Voy a aprender a calmarme para que no me dé pánico y poder actuar de la mejor manera. Y también voy a hacer una especie de eso que se hace antes de que se planea, que se entrena uno para el suceso del simulacro. Voy a hacer simulacros para ver cómo es que voy a actuar en ese caso. Yo creo que es un poco que hay que verlo como eso, tanto para lo que les pasa a las mujeres como a otras cosas que nos pasan a nosotros los hombres, pero creo que hay que planteárselo desde muy joven, desde que tenemos esa conciencia, y es una cosa que yo sí le he dicho tanto a las mujeres como a los hombres desde que escribí el libro, y es emancípate. Porque tú dijiste, sí, los papás te cuidan hasta cierto momento y luego tú te independizas, pero resulta que es que independizarse no significa emanciparse. Independizarse, sí, yo ya voy al baño solo, yo ya me baño solo, yo ya como solo, pero yo Sí. sigo viviendo en la casa de mi mamá y si mi mamá no me hace la comida, yo no sé hacer nada. Si yo me salgo de la casa de mi mamá, entonces todo el mundo me hace algo o yo no sé hacer nada, entonces me complico y, ay, no, yo no hago, yo no, o sea, yo no me encargo de mi propio bienestar Sí. y lo único que hago es copiar comportamientos de los demás, de que como los demás hacen eso, entonces yo lo hago. Sí, he escuchado a muchas mujeres de 30 a 35 años y que se acercan a los 40 y dicen, no, es que todos los días yo tengo un malestar acá atrás y a mí me sale una roncha, a mí me sale, yo tengo una alergia, todo el día, o sea, como que ya conocen una sintomatología, pero la normalizan Sí. en vez de decir, oye, dentro tuyo, a nivel emocional, no hay algo que no está bien, que si lo alteras, lo mejoras, lo sanas, también te va a ayudar a evitar esa clase de somatización. No, no, ellas creen que eso es lo normal y ya me voy a morir así. Entonces, miren que hay una cantidad de cosas como primordiales de cuidarse a uno mismo, de amarse uno mismo, de darse uno bienestar que podría influir de manera positiva cuando esta clase de sucesos naturales lleguen de manera inevitable. Esa es como mi aporte a esta parte. Me encanta cómo tú has traducido lo que yo dije. Y segundo, me encanta esa evolución tuya de hablar de algo que yo le iba a decir en los próximos minutos, del amarse a uno mismo. Tú acabas de decir una cosa súper puntual, la normalización del dolor y luego la normalización del sufrimiento. Y alguien me decía un día y me dice, solo las mujeres evolucionadas, mira, qué triste y a la vez qué interesante, solo las mujeres evolucionadas son aquellas que ponen un stop y dicen, ay no, a mí no me está funcionando tal cosa, yo no tendría que estar esperando tanto por estar bien y porque yo me sienta bien, ¿qué está pasando aquí? Vamos y busquemos otra cosa. Pero mira qué duro que digan solo las mujeres evolucionadas, porque es cierto, porque parte también de nuestra forma que puede venir desde la crianza, desde todas las cosas que arrastramos en nuestro ADN, porque yo creo muchísimo en las memorias celulares, es decir, yo soy muy, muy abierta en que hay muchas cosas que hombres y mujeres vamos llevando de nuestros linajes en bueno y en mal sentido, pero el tema de la mujer en normalizar las dolencias y de un poco tomarlas como parte de su vivencia es una muestra de falta de amor propio y eso es lo que hay que trabajar. Y por eso digo, y eso no se trabaja el día uno del bochorno de la menopausia. Es decir, se lo puede trabajar, pero has perdido tiempo. Si aquí me están oyendo mujeres jóvenes, imagínate la cantidad de tiempo que tienen para prepararse a un huracán que ya está definido, es decir, que le va a pasar. Ninguna nos podemos ir a menos que no lleguemos a esa edad, ¿no? Que es otra cosa. Pero ya está. Usted decide cómo lo quiere enfrentar. Porque cualquier signo o síntoma, por más duro que sea, si tú estás lista, es muy diferente a que te tome desprevenido. Lo que tú decías, bueno, y si no tengo el martillo, pero yo sí traje el martillo, puede venir el viento más duro, pero yo ya he sellado mi ventana. Pero eso es lo que tal vez
el mismo hecho, y también es una falta de solidaridad dentro de los géneros, de creer, bueno, cuando ya me toque, ahí yo intervengo. No, porque también Oh, las mujeres que no sí, sí, estamos sí. pasando por eso debemos ser muy solidarias con aquellas que pasan, de que también el ambiente sea adecuado cuando está pasando y que nosotros podamos ser muy tolerantes y muy compasivas de las mujeres que lo están viviendo. No aprovechemos eso como para darle la vuelta a la mujer que lo sufre. Pero el amor propio es importante y hay que trabajarlo, es decir, no es algo que nace con las personas, hay que trabajarlo. Y tú dijiste una frase importantísima, es decir, tienes que quererte para que pienses que debes cuidarte. Entonces, ¿dónde está ese amor hacia nosotras mismas? Porque si ya lo dejamos para el último, nos va a tocar mucho más tiempo el poder trabajarlo y en condiciones mucho más difíciles. Se lo puede hacer. Tampoco vamos a decirle, no, no lo puede hacer. Pero la pregunta es, ¿y por qué yo no lo hice antes? Es decir, no me hubiera tocado tan duro, ¿ya? Lo hubiera podido hacer mejor. Pero comencemos a vivirlo. Mira, cuando, ¿qué hacían las mamás cuando las niñas estaban próximas a tener su primera menstruación? ¿No las preparaban de alguna forma para esa menstruación? Había un tema alimentario que es súper definitivo para que la niña menstrue. Para que la niña realmente haga su paso de ser una adolescente a ser ya una adulta joven, es decir, que aparezca su primera menstruación, las niñas deben haber alcanzado un porcentaje de grasa corporal. Esa es la razón de que muchas niñas que hacen ejercicio de alto rendimiento, natación, gimnasia, ballet, algún tema atlético, que desarrollan mucha masa muscular y no desarrollan grasa, no presentan menstruaciones hasta muy, muy tarde. Pasan de los años que uno las espera. ¿Qué hacemos las mamás cuando ya miramos que la niña comienza su desarrollo? Mejoramos su alimentación y metemos grasas en la alimentación porque sabemos que les va a ayudar a transicionar mejor. En mi época no tanto, pero actualmente sí, hay una apertura más grande a contarles qué es lo que pasa, porque hay un cambio importantísimo en la vida, ¿no? ¿Por qué no hacemos eso en la menopausia? ¿Por qué no hablamos de eso? ¿Qué nos pasa? Es decir, hay que preguntarle a las mujeres. Y yo le hice esta pregunta a algunas amigas mías cercanas y las hacíamos desde el punto de vista de la pareja, porque mira que estamos hablando y dándole toda la culpa a la mujer, ¿no? Porque la pareja, si están en pareja, también la pareja debe comenzar a enterarse. Por si no, ella solita viene con sus cambios y el otro le toma de golpe. Y muchas mujeres les preguntaban, bueno, ¿y ustedes cómo han manejado ese tema con tu pareja para llegar a tu fase perimenopáusica? Me dice, no, es que yo no le he contado, porque es preferible no decirle nada, que no sepa. Y volví a salir el tema, es que se van con otra. Digo, pero tal vez si se les contara y si se les dijera. Y una amiga mía contaba una anécdota que sí, no, la oíamos como anécdota, pero es un tema muy duro. Me dice, imagínate que conocí a una mujer cercana que su esposo, cuando ella entró en su perimenopausia, su esposo le generó miedo. Él le tenía miedo a la esposa, porque él decía que no sabía de qué ánimo se iba a levantar. Llegó a un punto en que él no podía involucrarse porque no sabía de qué lado, si iba a amanecer con buen humor o si iba a amanecer con mal humor. Y a la larga acabó terminándose su matrimonio. Y ¿Por eso? sí, ¿Por la menopausia? sí, por Ah, el cambio que pucha. ella tenía, porque nunca se hicieron la pregunta de qué formas había para resolver eso. Pero Sí, lo también, lo que te digo, sí, llegó el huracán y se los arrastró. exacto, y se los arrastró a los dos. Entonces, eso también para que nos quede en la cabeza que no solo hay que hablar con las niñas o mujeres jóvenes, hay que hablar con los hijos también en casa. No es que al hijo se lo pone en una esquina y no se le conversa. Hay que entender también la manera de comunicar del hombre. Yo tengo a mi hijo ya adulto y él se ríe, ¿no? Me dice, ¿se ponen ustedes a hablar
Y yo a veces me desconecto. Mira como dice mi hijo, me dice, me desconecto porque hablan tanto, me dices tanto que yo sí me desconecto, mamá. Yo los quedo viendo así porque realmente me duele el corazón que ella se desconecta. Le digo, "¿Y cuál es la manera para conectarte?" Me dice que me llame, que me digan, oye, Luciano, esto es para ti. Ahí yo me vuelvo a conectar. Me dice, pero si están en esa conversación y hablan y las tres agarran las cosas, yo no tengo ese nivel de poder tomar todo. Entonces hemos aprendido, Wilson, a caer en cuenta de que hay que integrarlo y que tenemos que hacer un stop para que él se entere. Y una de mis hijas le decía, claro, porque cuando tú vivas con alguna pareja y a ella le pasa eso, por lo menos algo sabes. Y ya respiras y te quedas tranquilo y eres más tolerante. Pero si nunca te lo dijeron, ¿qué vas a pensar? Entonces también hay que tener ese grado de sanar. Y aparte que el hombre también tiene una forma de cuidarse, ¿no? El hombre también come bien, también hace ejercicio, también necesita higiene del sueño, también necesita higiene mental. Tampoco los dejen a los pobres allá afuera, ¿no? No es solita la mujer. No, pero es que ahí sí qué pena, pero, o sea, y lo digo también por experiencia propia, pero cuando uno ve, o yo salgo a la calle de esta ciudad bogotana y a veces veo videos de otras ciudades, pero cuando voy caminando por la calle, que uno ve estas parejas ya maduras, por decirlo así, eh, y ve estos caballeros con su barriga cervecera. Dios Sí, mío. caminando al lado de la señora, y la señora como muy esbelta, ella pues haciendo su cuidado y lo que puede, pero el señor, esa, entonces dice uno, ay, como que no, como que los hombres no nos cuidamos. Y si, por ejemplo, si tú te fijas, en Estados Unidos a veces uno se pone a ver eh, los actores de su juventud, ¿no? Los de las series y las películas que uno veía hace 20 años y los ve ahora y por Dios, todos gordos, todos que no, como que no se han cuidado, dice uno, ay, no, pero los hombres somos muy descuidados. Parte de lo que está en la teoría XY explica ese comportamiento de que somos extremadamente cómodos. Y a mí me parece muy difícil si una señora a los 35 años dice, bueno, tengo que cuidarme, voy a cambiar mi dieta, voy a mejorar lo que estaba haciendo y su pareja en ese estado de comodidad, bueno, bueno, sí, hágale ahí allá lo suyo. Entonces, como que así no es. O sea, es Ajá. una parte del equipo que tiene que funcionar como equipo. Sí, porque, lo que yo le digo ahora en los talleres a la gente, le digo: "¿Tú para quién estás trabajando?". "No, pues para la empresa". "No, tú estás trabajando para la persona dentro de 10 años, Exacto. y tienes que comenzar a invertir hoy para esa persona". Entonces, tú comes y te alimentas para que esa persona, esa tú dentro de 10 años esté saludable. Tú te cuidas mentalmente, cuidas tu salud mental para que esa persona dentro de 10 años esté saludable mentalmente. Así como tú guardas dinero en el banco e inviertes para ganar dinero en el futuro, para tener dinero en el futuro, la mejor inversión fuera de la económica que tú puedes hacer es en ti mismo. Entonces, cuando tú trabajes, estás trabajando para esa persona y cuando trabajas, trabajas con amor. Porque hay gente que a los 20, a los 25 dice, pues como yo soy joven, entonces voy a trabajar 23 horas y no Ujú. voy a dormir bien y no voy a comer bien. Entonces voy a ir a fiestas, voy a beber, voy a usar drogas, porque es que eso, te digo, espere, pero usted para quién está, a quién le está invirtiendo eso, porque cuando usted tenga 30, 35, ahí es donde esa mala inversión va a comenzar a cobrar. Y Sí. es a donde usted va a decir: "Ay, debía haber hecho eso", y eso es falta de amor propio. Es el amor el que hace que tú inviertas ahora y que te esfuerces por decir: "No, es que este trabajo me tiene presionado, estoy lleno de estrés todo el tiempo, no tengo tiempo para mí ni para mi familia". Entonces tú dices: "Si voy a invertir para la persona dentro de 10 o 15 años, este trabajo no me sirve". Esto no me sirve y tengo que irme de aquí porque yo tengo que luchar hoy para tener un futuro mejor. Hoy tengo que estar bien hoy para poder estar bien dentro de 10 o 15 años. Y esa es una manera de decir, el amor funciona de esa manera. Y creo que para todos los que nos están escuchando y todas las que nos están escuchando,
aplicar ese tipo de inversión en ti mismo va a hacer y va a dar muchos frutos. Va a ser bueno y va a dar muchos frutos. Mira, lo que tú dices es súper, súper sabio. Yo no lo pudiera haber dicho mejor, Wilson. Sí, también voy a ser súper sincera, me admira que sea un hombre el que lo diga con tanta contundencia. ¿Por qué? Hay un tema del amor hacia uno, que ahí es donde yo vuelvo a hacer como que la repregunta. A ver, ¿por qué quieres comenzar a trabajar a los 45 en tu amor propio? Si no te has amado durante todos esos años y llega el primer día en donde tú descubres que comienzas a transicionar, ¿cómo vas a querer a esa mujer que hace un cambio muy importante de ciclo de vida? Que es una mujer que cierra muchas cosas por las cuales tal vez mucha gente alrededor la reconocían, tal vez era una mujer que era muy buena madre, y que fue muy reconocida por criar a sus hijos y tener a sus hijos, pero llega ese ciclo y ya no están. Entonces, si no te querías tú como persona, ese rol se acabó. ¿Cómo te sigues queriendo? Esa mujer que tal vez se mantenía en muy buena forma y le pegó tan duro que su cabello se puso blanco, ¿cómo te miras al espejo? Y a pesar de que te pones roja y sudada y todo, y te da la taquicardia, y comienzas a sentir que te da ansiedad y pánico, y le gritas a tu hijo y quieres mirarte al espejo y dices, ay, qué linda que estás, yo como te quiero. Y tú le recomiendas eso en todos los talleres. ¿Cómo hace esa mujer para decir yo me quiero? Si tiene que saltar de la cama y no ha dormido toda la noche porque está con insomnio, hacer ejercicio para que no pierda la masa muscular, ¿por quién lo hace? Si lo que tú mismo dijiste, si el marido ya está gordo, feo, calvo, encima ya capaz que tiene todas las enfermedades cardiovasculares, ya casi eres como una enfermedad. Entonces, ¿cuál es tu motivación de hacerlo en un momento en que tienes que quererte más? Eso no lo aprendes en un día. Eso es tu proceso de construcción, lo que tú has dicho, cómo tú inviertes en ti. Entonces aquí regresas a los primeros años de tu vida. Es decir, ahí es donde está el tema. No busquen, no crean que por tomar 10 tabletas al día y me tomo el magnesio en la noche voy a ir a acostarme y voy a dormir bien y que luego me tranco melatonina porque también me va a ayudar a que los melanocitos me ayuden en la piel. Todo eso va a funcionar si tu equilibrio interno existe. Y tu equilibrio interno no es solamente físico, es tu mente equilibrada. Con todas las lagunas mentales que te dé la menopausia, hay algo más allá que te hace sentir a tierra. Y el otro punto es, espiritualmente, ¿estoy contenta con la persona que me está acompañando, que soy yo misma, o no me quiero a mí misma? Entonces, tenemos tanto tiempo por realmente prepararnos, por hacernos mejores versiones de nosotros mismos, por querernos tanto, porque necesitamos abrazarnos solas muchas veces cuando estamos en menopausia. Además, yo hablo mucho de la pareja que hay que como entrenarla, pero tampoco te estoy diciendo que somos exitosas entrenándolos, ¿no? Es decir, yo hay cero expectativas. Yo siempre les digo a los hombres, digo, ve, mientras menos expectativas uno tenga, uno es más feliz y más aún con los hombres. Pero llegar a un momento en donde tú, entre comillas, necesitas a tu pareja juntas, pero que en esos momentos sean los divorcios o porque no se comunicaron o porque no se hablaron o porque cortaron los estilos de vida en vez de disfrutarlos juntos, es otro golpe, ¿no? Entonces, la prevención es fácil porque la prevención es cuídate cada día de tu vida. Y eso sirve para todas las enfermedades. Para todo. Sí, eso sirve para todo. Hay una cosa en la que hoy sí quiero que nos adentremos y que tú hagas una luz muy clara sobre eso. Y es que, pues yo no las voy a criticar porque no es algo que deban hacer, sino porque a veces el compromiso con el que están trabajando estas mujeres jóvenes que hablan de menopausia con mucha experiencia, el compromiso no es con las mujeres a las cuales les están hablando. Yo veo muchísimos, pues con mis amigas veo muchísimos videos en TikTok y en Instagram que hablan de tómate, haz esto y lo otro. Y lo que hablábamos hace un momento fuera de micrófono, que son mujeres de 32, 35, 36 años que todavía no conocen el proceso de la menopausia. Pero entonces dice uno, no es que lo hagan de mala leche, No, pero sí están persiguiendo es
vender. Ellas van detrás de un objetivo económico, porque están promocionando que tómate esto. Entonces, si lo quieres comprar, haz clic aquí abajo, ¿sí? Entonces ellas dicen, esto te va a quitar, esto va a ser genial, pero ellas ni siquiera pueden decir que lo han probado en sí mismas o que a alguien le ha funcionado, porque de 100 personas a las que se lo han vendido, ella me puede llamar a una que sí le funcionó, pero las otras 99 no sabemos. Entonces es Sí. la excepción y no la regla. Pero entonces a veces las señoras empiezan a ver esos videos y se compran todo lo que hay ahí. Ahorita nos cuentan la historia de lo que pasa con todo eso que se toman. Entonces compran y compran y compran cosas y claro, a esas influencers les sirve porque ellas ganan dinero con eso, pero ellas no están afrontando su menopausia todavía. Vaya Sí, uno a saber en 10 años cuando empiecen, si se van a tomar eso y van a decir: "Desgracia, ahora esto no sirve para nada". Es quién sabe, ¿no? es que capaz que en 10 años ya no es eso. Es decir, porque así es el mundo de la salud. Es decir, yo siempre digo, hasta el Ajá, día de hoy, la ciencia, los estudios, las validaciones, las certificaciones dicen esto, hasta hoy a las 8:55, porque el mundo es tan dinámico en el tema de investigación y desarrollo que las cosas pueden cambiar. Y no es porque sean malas, sino porque aumentamos el conocimiento. Pero tú tienes una claro, cosa que también respetamos y es que lo que tú has dicho es cierto. ¿Qué están haciendo estas personas? Son personas que están trabajando en eso y están poniendo a tu análisis una opción. ¿Quién es el llamado a tener ese análisis crítico, ese análisis bajo mi persona, bajo lo que yo soy, me va a servir? Es el consumidor, el que está viendo esto. Y ahí es donde yo regresaba al que decía, si yo no aprendo a saber quién soy, a trabajar con los profesionales de salud con quienes yo tenga las consultas y a ir también incrementando el conocimiento nutricional de cómo son las enfermedades, de qué carga genética tengo yo en mi familia, por qué debería tomar esto, que de qué debería cuidarme porque yo tengo una marca personal, soy yo el que estoy viendo el video. Entonces, al final es como dice, estas personas proponen, pero yo dispongo, yo defino. Y tienes toda la razón, estas personas no lo hacen con mala intención, te traen a la luz una opción, pero ellas hablan desde la generalidad de la población, desde el tema de sí, que esto claro, es el bien ser y no hace daño, pero hay temas que son exclusivos de las personas. Hay temas en que tú puedes tener alergia a un complejo B. Y así te digan que tienes que tomar vitamina B1, B6 y B12, tú eres alérgica y te da un severo acné. O la vitamina E, que muchas de las mujeres las usamos por temas, indicación ginecológica, por fibrosis quística mamaria, muchas mujeres hacen reacción alérgica dérmica, ¿ya? Eso no lo sabes porque somos cada uno personas, porque no atendemos la palabra menopausia, atendemos la palabra mujer en fase menopáusica y esta mujer puede tener hipotiroidismo, puede tener resistencia a la insulina, puede ser ya prediabética, puede tener una enfermedad autoinmune, miles de cosas que incluso hasta el ejercicio general va a ser distinto. O yo, sin tener ujú, esas enfermedades, puedo tener una alergia que viene desde mi genética familiar. Entonces, ¿quién es el que debe ser crítico? Volvemos a nosotros y viene la importancia de tener criterio, de no correr. Y es como decir, digo, a ver, ¿yo por qué debo? Una de las cosas más críticas que hay en estos días, ¿no? Y yo lo hablaba mucho con mi ginecóloga hace un par de meses. Le digo, a ver, ¿por qué debo tomar vitamina D mensual si mi nivel de vitamina D está bien? ¿Ya? Yo le hacía esa pregunta, porque ella me dice, pero te estás tomando la vitamina D. Le digo, me fui a hacer una dosificación de vitamina D. Sí, el examen no es barato, en Ecuador ese examen no es barato, pero lo que cuesta una vitamina D, acá en el país hay una presentación mensual que te alivia mucho el tema de estar tomando todos los días. Lo que cuesta, prefiero me lo gasto en el examen y sé que no debo tomar vitamina D por lo menos hasta que me haga otro control en un año, ¿no? Me ahorro. ¿Y por qué? sí, Porque yo claro, le decía, mira, hay muchos estudios que están saliendo este rato ante el uso
tan alto que hay de vitamina D, que están diciendo claramente, si usted se dosifica y tiene una vitamina D en los rangos normales, ¿por qué se va a suplementar si se le va a ir por la orina? Y hay un estudio, ya lo voy a buscar porque lo vi un día, lo escribía un médico muy, muy versado y decía, para que la platita no se pierda, uso de la vitamina D. Yo me reía porque decía, esto debe ser algo así como un pasquín o así como muy jocoso. No, es un estudio científico. Pero él decía que lo escribía a base de la preocupación no solo de que te tomes, porque al final no te vas a intoxicar, solamente vas a orinar la vitamina D. No se te va a quedar en ninguna parte, porque así pasa. Si tú no necesitas la vitamina, se va a ir en la orina. Sigue, ¿Ya? sigue derecho. Algunas sí, la vitamina A te va a intoxicar, algunas con los que tienes alergia vas a tener problemas, si te tomas hierro por gusto sí, te va a dar un tema de siderosis hepática, pero el resto de las vitaminas sigue derecho. O sea, pero él hablaba mucho sobre la cantidad del gasto en salud. Entonces decía, Claro, dosifíquese. En tales personas, adultos mayores, más de 65 años, supleméntelas sin un examen de laboratorio o en ciertos sitios donde nunca vamos a tener sol o con ciertas enfermedades concomitantes. Pero las mujeres, las que están tomando este rato a millón, no tienen por qué hacerlo. Entonces yo le decía a ella, le digo, no, aquí está el examen y no la voy a tomar, porque también tomar 10 vitaminas en el día es un caos. Es la sí, sensación de estar enfermas. Le digo, y no me voy a tomar el calcio. Le digo, tampoco porque tengo mi calcio iónico y total perfectos. Me quedaba así, no. Pero por si acaso, no, porque no hay por si acaso. Entonces, ahí viene esa parte de criticidad que sí es cierto, tú puedes decir, ah, pero es que yo no soy médico, no la puedo decir, pero tú puedes hacer las preguntas correctas en ese ámate a ti mismo. Yo me amo y me cuido. además que también tienen que las otras, dolencias, entonces que para la hipertensión, que para la tiroides, que entonces nos aparte de las pastillas de las vitaminas y los suplementos, entonces está todo esto, que el esomeprazol, que la atorvastatina, que no sé qué, que si sé cuándo, que la Que para la el colesterol levotiroxina, y porque la los mayoría se hacen hipotiroideas. Uf. exacto, sí, entonces, hay unas amigas que se compraron, en esas páginas de chinas, unos pastilleros. Ay, sí, hay unos que son Y gigantescos. sí, y dice: "Es la mejor compra que he podido hacer, porque ya tengo organizado todo esto, ya no se me quedan en la casa". Y yo: "Ay, Dios mío", pero, pues, yo sé que hay cosas que son necesarias, pero lo que tú dices, quizás no todo hace falta ahora. Sí, y ahí viene el tema de hacer las preguntas, de uno también tiene la obligación de leer, de revisar. Es decir, no, menopausia no significa 12 tabletas al día. Aparte de eso, comenzar a tomar suplementos proteicos o creatina porque necesitas acelerar la parte muscular. No, es decir, tienes que hacerlo con criterio y parta siempre de que realmente ya está menopáusica. Porque mira que tú les preguntas a muchas mujeres que están ya tomándose las cosas y dices, bueno, ¿y en cuánto están tus estrógenos? Yo siempre digo, bueno, ¿y en cuánto estuvieron los estrógenos y la progesterona? Ah, es que no me he hecho. Es decir, ¿qué pasa si esa mujer todavía tiene sus hormonas en un tema aceptable? Bien, ¿Qué está como haciendo? como estable, sí. Y mira que también hay una relación psicológica. Yo siempre digo que uno tiene que ser mucho de data y de hechos, ¿no? Porque a veces estamos sintiendo un sinnúmero de cosas porque ya estamos dentro de la edad que deberíamos esperar tal cosa y creemos que ya por poco tú la miras y dices, uy, ella debe estar con cero estrógenos. Vas y les haces un examen y tiene, la tranquilizas, le das otra opción de vida, le das Claro, otra fase. Entonces, hablemos con data, es decir, el médico no lo podemos saltar. Es decir, su médico internista, su ginecólogo tiene que estar ahí. No se pueden saltar y de ahí se van al resto de cosas, siempre y cuando no las condene a ser dependientes de un tema. Porque los pastilleros, ahora tú ves en los viajes, los pastilleros ocupan un espacio importante de las maletas. Y yo también caí en el mismo tema, nadie se asuste, yo también, mis hijos se reían, me decían, mi mamá, no puedo creer que se pueda tomar tantas tabletas. Si tú me ves ahora en estos 2 últimos meses que yo dije, ah, no, ahora sí, voy a dosificar todo y vamos a ver qué es lo que necesito o no. Porque ese sí va a ser platita perdida. No,
decir, listo, vamos a hacerlo por ciclos, vamos a hacerlos como sigue el organismo. Hay cosas que son de cajón. Mi terapia de reemplazo hormonal es de cajón, como la escojan hacer, sea farmacológica o sea natural, pero esa tiene que existir porque todo lo que tiene es porque le falta eso. Si usted no suplementa eso en la manera que quiera suplementarlo, ¿cómo resuelve el resto si es una consecuencia? En medicina no hay 20 enfermedades. Sí, Cuando la gente tiene mucho diagnóstico, eso también para que uno vaya y le pregunte a su médico. Cuando a mí me han diagnosticado de 5 o 7 enfermedades, yo siempre digo, uno, ahí sí ya algo pasó. No hay tanta mala suerte en la vida. Yo tenía un profesor que decía, los pacientes no tienen tanta mala suerte. Para tener 7 enfermedades distintas, no. Que hay una que complica el resto, eso puede ser, pero donde el doctor no sabe cuál es la principal, ahí sí estamos complicados. Entonces, eso hay que claro. llevarse en la cabeza. No tenemos tanto enganche. Cuídese y sea crítico. Hay un punto que para algunas personas que escucharon el podcast que me preguntaron, pero es que ella dice, ¿cómo así que dosifique las hormonas? Yo no le entiendo, ¿cómo es que las voy a dosificar? Entonces, básicamente estamos hablando de vaya a medir, a que le hagan Un un examen de examen de laboratorio. medición Sí, de la cantidad de hormonas que tiene en este momento, o si las tiene o no las tiene. Dosificar, lo que pasa es que desde allá, de su cultura médica, a ella le llama eso dosificar. Aquí le llamamos medición, hacer una medición de la cantidad de hormonas que ustedes llegan a tener, o cuando ella hable de dosificar, habla de medir. Vaya y exacto. dígale Ya voy a cambiar la a su palabra. ginecólogo, Sí, sí, doctor, al ginecólogo, por favor, mándeme un examen que me mida las hormonas, los estrógenos, la progesterona, porque basado en eso, pues ya sabemos qué podemos hacer después. Lo que tú decías, puede que lo que sea, tus amigas, todas tus amigas tienen un poco de síntomas, entonces tú llegaste a los 50 y dijiste, ay, también me dio, y vas y te haces el examen y y dicen, no no, usted estoy. está bien, todavía no está en ese plan, o de pronto como que no le va a dar tan duro, quién sabe, va a tener otros síntomas, pero todavía sus hormonas están bien. Entonces lo que tú dices, la persona va a decir, ay, bueno, me puedo calmar, que va a ser la envidia de sus amigas, pues sí, pero es mejor Sí. despertarla que sentirla. Sí, eso. Mídalas en un examen de laboratorio porque es muy fácil, así como te sacan sangre para medirte la glucosa, el azúcar en la sangre, las grasas en la sangre. En ese mismo pinchazo toman un frasquito y te pueden medir estrógenos, progesterona, testosterona, y los médicos saben que se nos complica la tiroides, hay que hacer TSH, hay que ver la glucosa, es decir, hay varios cambios metabólicos. Pero póngale en blanco y negro. Deje de estar divagando. Las mujeres somos expertas para darle largas a las cosas, ¿no? Si ve que dice, el mismo hecho de que tú decías que tengo la roncha esa que me duele y que me aguanto. Entonces acá decimos, bueno, es que así es la vida, más o menos así, así es la vida. No, ponga enfrente a sus hormonas. Que le salga el papel y que le diga si ya tiene cero, no le encontramos nada de estrógeno. O no, todavía tiene 40, mira, y está en menopausia, es decir, todavía tiene las dosis con las cuales nosotros soñamos cuando las tratamos, cuando les damos ya hormonas. Y para un dato, que también no se desesperen porque tenemos que armarnos de paciencia, nuestros colegas ginecólogos son muy claros en decir que a veces toma hasta 3 años encontrar la dosis inicial de terapia reemplazo hormonal. Y para encontrar esa dosis inicial, ¿qué significa? Que debemos acostumbrarnos no solo ya a que nos dieron la terapia reemplazo hormonal y nos fuimos a la casa, sino que cada cierto tiempo hay que irse a hacer un examen de laboratorio y ver qué está haciendo esa terapia de reemplazo hormonal. Porque, ojo, señoras, no todas funcionamos igualito con la misma receta, porque volvemos a la premisa importante médica. Nosotros no tratamos enfermedades, tratamos enfermos. Cada enfermo es un mundo. De ahí la importancia de los profesionales de la salud en personalizar los diagnósticos y tratamientos, pero de nosotros de entendernos que somos seres únicos. El mismo menjunje que el otro día algo yo decía que me estaba tomando agua de higo con geranio, no porque diga que me va a dar estrógenos, mira, porque también entre los médicos alternativos ellos también son muy claros, me dicen, no es que da estrógenos, sino que dentro de los componentes
fitovegetales, hay varios reportes de que estimulan la producción estrogénica. de Ya, estrógenos. pero no significa que lo que a mí me hace, a mi amiga de acá le va a hacer de la misma forma. Entonces, las dos tenemos que estar atentas a saber cómo yo me voy controlando o levanto la mano para decirle algo al médico. No es lo mismo, es decir, y para eso necesitamos ser muy analíticas de las cosas que estamos haciendo. Primero es nuestro bien ser. Entonces, hay que tener paciencia, pero hay que también ser críticas en lo que vamos a mirar. Porque si no, te vuelves loca. Y un día me pasé viendo la mayor cantidad de páginas que hablan sobre menopausia. Y un rato yo decía, a ver, si yo tomara solamente 4 páginas y las anotara para ver todo lo que dijeron por un solo síntoma y me tocara hacer Wilson, me pasara todo el día haciendo. Y no acabaría. Ujú. Sí, sí, es que cada uno tiene su receta diferente. Y basan mucho de la vivencia, pero uno tiene que ir creando su propia vivencia con calma, con paciencia, pero no se olvide de saber en qué está, con qué comienza, no asuma. ¿Dónde, en qué nivel, en qué número? Porque es un número. Ahí viene la practicidad del hombre. Es decir, ahí es donde dice, bueno, pero mírala, ¿y en qué mismo está? No se está dando vuelta. Yo puedo decir por mi propia experiencia, alguna vez yo tuve un tema tiroideo inmunológico hace muchos años y yo, mira, médica, yo decía, había épocas que yo me sentía taquicárdica. Entonces ni siquiera me tomaba la frecuencia cardíaca, ¿no? Si era tan médica que decía, no, esto es una taquicardia y casi ya le ponía el apellido. No, me estoy volviendo hipertiroidea. Y uno de mis colegas me decía, bueno, ¿y te hiciste el examen? No, pero yo siento, yo creo que eso es. Y capaz que Ajá, estoy. Entonces me dice, capaz que estás estresada o no has dormido o algo. Hazte la dosificación. Dicho, hecha la dosificación, normales, al instante se me quitaba toda la taquicardia. Se iba, ya, se claro, acabó. Entonces es importante poner en blanco y negro las cosas. No hay que quedarse fuera de su médico. Hay que ver críticamente qué me sirve de todo lo que recibo. No todo debo hacer, pero sobre todo debo yo conocerme para saber cómo reacciono. Porque no va a poder estar al médico llamándolo las 24 horas. claro, claro. Irina, tengo una pregunta ya para terminar el programa del día de hoy. Dime. ¿Alguna vez esto pasa o es algo a lo que las mujeres van a tener que mm, vincularse para siempre de aquí en adelante? Después de que empiece eso, nunca se acaba, o sea, esos síntomas siempre van a estar ahí. No, se acaban, se acaban. Así, toda la literatura habla de que nosotros entramos en el periodo de perimenopausia, hacemos menopausia y luego posmenopausia entre los 45 y los 55 años. Es decir, que a los 55 tú, entre comillas, deberías ya estar en la posmenopausia. Ahora ahí viene un dirimente. ¿Qué es lo que dicen que debes estar con o sin tratamiento? Y ahí viene que cada mujer es un mundo. Hay mujeres que nunca se dieron cuenta que pasaron su menopausia solo porque dejaron de menstruar, eso sí, pero el resto vivieron felices, no tuvieron ninguna molestia, ¿ya? O posiblemente no sabían que lo que les molestaba era la menopausia, eso también todavía lo Sí, tenemos. sí, pasa. Sin embargo, hay mujeres que mantienen sintomatología hasta los 65 años y sobre todo en el Uy, tema de los Dios, síndromes vasomotores, que es lo que más les molesta. Y son las mujeres que no han usado ningún tratamiento de reemplazo hormonal. Porque ¿para qué se hicieron los estrógenos externos? Para que tú toda esta sintomatología la disminuyas, pero sobre todo, es decir, no es que no nos importe a los médicos los bochornos, es decir, sí, nos solidarizamos y sensibilizamos con eso, pero a nosotros nos preocupa que tus huesos se descalcifiquen, pero no solamente es que pierdes calcio, sino que ya no produces nuevo hueso, entonces te vas a fracturar, de claro, que tu corazón y todo tu sistema arterial deja de tener el efecto protector estrogénico, entonces puedes tener enfermedad cardiovascular, sobre todo infartos, a esa edad cuando las mujeres estábamos súper protegidas por los estrógenos, entonces vas a hacer una enfermedad eh,
tipo cardiopatía isquémica en una mujer que va a ser más grave, entonces puedes someterte a cirugías de corazón, a colocación de stent, a tomar medicación de por vida. Otro, que tus factores metabólicos se alteran, eso que habla de que puedes evolucionar a tener problemas de tiroides, es decir, te falta la hormona tiroidea, tienes alteraciones en la metabolización de la glucosa, te puedes volver prediabética y luego pasar a diabética, tienes alteraciones en las grasas, tu problema de disfunción cognitiva, todo ese tema del enlentecimiento de tus funciones mentales, se supone que debe pasar y que no es un Alzheimer y una demencia, pero te puede durar más tiempo y no te permite trabajar bien. Entonces, a nosotros nos interesa mucho lo que tú no ves, lo que a veces la mujer menopáusica no ve, que la mujer menopáusica lo que está mirando es lo que se enciende, lo que no duerme, lo que está irritable, lo que comienza la cara a envejecerse, a salirse tal vez más canitas, pero adentro hay mucho cambio que uno trata de protegerle. Y por eso se le da y se le restituye externamente estrógenos, progesterona y ahora testosterona también. Pero nosotros creemos que después de los 55 tú deberías entrar ya en una fase de control en donde ya tu organismo como que se acomodó. Y si haces la terapia de reemplazo hormonal y mantienes un estilo de vida saludable, no solamente lo de afuera se mantiene ya controlado, sino que adentro no evolucionas a enfermedades desastrosas. Pero hay mujeres en donde, porque todavía hay mucho mito con el uso de estrógenos, hay mucha preocupación y también hay muchas contraindicaciones. Es decir, si tú tienes cáncer de mama, no vas a poder tomar estrógenos. O tuviste un familiar cercano, no, es decir, no eres candidata, es decir, tienes que priorizar, entonces tienes que buscar otras alternativas. Pero hay muchas mujeres que no utilizan ningún tratamiento en donde esta sintomatología va a seguir adelante. La que tú miras, esa de que siguen sudando, que se empapan, que se vuelven irritables, que no duermen. Pero Wilson, antes que en sí una menopausia, nosotros ya vivimos más, son las consecuencias de haber transicionado una fase sin las herramientas apropiadas. Después, ¿qué es lo que Ah, vivimos? carachas. Nos fracturamos, entonces vivimos osteoporosis. Entonces ya pasamos de no tener sudores, pero pasamos a tener que tomar medicación para mejorar la reabsorción ósea o estarnos cuidando a cada rato de no caernos porque nos vamos a fracturar algo. O ya hicimos un Claro, infarto y ya quedamos con las secuelas. Entonces, a nosotros nos interesa mucho lo que nos pasa dentro. Esa parte que la gente, es decir, yo hasta ahora en todos los temas de redes que siempre hablan, la gente se va mucho por el tema del bochorno, algo hablan de sequedad vaginal. Ahí hay un tema muy importante porque se atrofia el sistema genitourinario. Entonces, hay mujeres que quedan con infecciones de vías urinarias crónicas. Eso ya es enfermedad. Eso se hace crónico, entonces terrible, terrible, horroroso. Pero hay muchas cosas adentro que cambian y que te pueden volver a ser una mujer con una enfermedad crónica. O se te aceleraron. Si tú las ibas a hacer a los 70, ahora las hiciste en tu menopausia. bueno, yo quiero que eso que estás diciendo sea parte de, lo ampliemos mucho en el siguiente episodio, porque hoy era como, ¿qué puedo hacer antes? Ya hablamos de eso, desde qué edad lo podemos hacer, por qué deberíamos hacerlo y cómo deberíamos hacerlo. Involucrar el amor en todo este proceso hace que todo sea más fácil. Pero obviamente contamos con una gran comunidad de mujeres que están atravesando la menopausia, que a veces no tienen ni siquiera información al respecto y que ya están aquí, ya lo están viviendo. Entonces, toda esta información, todo esto que acabas de decir, por Dios, es supremamente importante, porque ahora, digamos, personas mayores, mujeres mayores que yo conozco, que tienen estas dolencias de la descalcificación y todo este asunto y de las cuestiones cardiovasculares y de todos estos problemas psicológicos, digo, no, de neuronales, pues ya uno entiende, ay, mucho de eso pudo haber sido por no haber atravesado de la mejor manera la menopausia. Entonces, dejemos eso para el próximo episodio para que Chévere. tengamos
qué procesos, qué cosas puedo hacer yo como mujer ahora para tener un mejor estado presente, pero también para prepararme para mi futuro. Lo que decíamos hace un rato, ¿qué puedo hacer ahora para que la de 60 a 65 esté lo mejor posible? Entonces eso me pareció supremamente importante. Para las otras, la buena noticia de que eso se acaba algún día, yo creo que eso es una muy buena noticia, pero es más importante Sí, todavía sí, se acaba. saber que puede tener secuelas si no lo hago de la mejor forma. Sí, y hazme acuerdo de topar un tema también del tema dentario, que es algo que muy pocas veces hablamos y que las mujeres y hombres tenemos que cuidarnos, pero que sí puede haber un tema muy fuerte cuando estás en menopausia y es la parte que menos nos Ok, no, cuidamos, sí, sí, menos, ni nos vemos la sí, sí, atención, porque tiene mucho que ver con nuestra cognición. listo. Es increíble, pero tiene que ver mucho con el tema de Entonces cognición. ahí dejamos Ujú. esos temas para nuestro próximo episodio y pues te agradezco muchísimo por haberme acompañado de nuevo. Esta compañía cada vez está mejor. No, yo te agradezco muchísimo porque vos estás ya, te vas a hacer un máster. Impresionante esa sensibilidad, Wilson, que ya tienes para ir entendiendo todo este. Sí, es un tsunami, un Sí, tsunami. Yo sí, creo sí. que el hombre tiene un rol bien. A mí me encantaría ver hombres en todas estas redes sociales hablando así muy sinceramente de lo que ellos creen y lo que han ido aprendiendo del transitar por las mujeres que los rodean, ¿no? Y yo creo que es, mira, una cosa que me parece supremamente importante y que acabo de pensar es que el hombre que es pareja de una mujer que va a entrar en menopausia o que está en menopausia, debe tener por lo menos un leve entrenamiento en coaching para la menopausia. Y eso vamos a tener que impulsarlo nosotros, tú Exacto. y yo, desde aquí, para que podamos crear el ambiente y los cursos, atraer gente que sepa desde nosotros para que eso se mueva y en Latinoamérica, por lo menos, obviamente que haya coaching de menopausia es genial, que vamos a traer gente, vamos a ver si tú con las personas que has conocido podemos traer a alguien que nos ayude a hablar de eso. Pero ustedes, caballeros, damas, ustedes también tienen que ser parte importante y proactiva del proceso. Y si tú, hombre, eres pareja de una mujer de 35, estás casado y todo te va bien, entonces obviamente van a llegar allá. Tienes que comenzar desde ahora a entrenarte como el coaching, ¿sí? Para saber cómo enfrentar desde tu perspectiva masculina y bueno, también si son parejas del mismo, lesbianas y eso de cuento, pues también necesitan como que las dos, una se tiene que apoyar a la otra, esto no puede quedar individual, tienen que estar las dos un paso adelante y nosotros como hombres un paso adelante para poder tener una relación lo mejor posible. Es en esos momentos donde la vida te trae cosas complejas, donde se prueba el amor y se prueba el compromiso. Entonces, no lo dejen pasar y vamos aquí a darle la mayor cantidad de información para que ustedes, mejor dicho, también, así, si yo me voy a hacer el máster, todos los que nos están escuchando también. Exacto. Muy bien, yo apoyo esa idea. Muy buena. Esa es muy buena idea. Me encanta. Me encanta. Y entonces a ustedes les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado en el episodio de hoy. Los esperamos en el próximo episodio y recuerden que si tienen cualquier pregunta, solo van a las redes de Wilson Sarria Escritor en Instagram y en Facebook y ahí nos dejan sus inquietudes, sus preguntas. Puede ser, obviamente, esto que estamos hablando ahora de la menopausia, que se ha convertido en nuestro primer tema, pero si tienen alguna pregunta sobre salud, sobre cosas de relaciones de hombres y mujeres, dejen desde ya sus inquietudes, dejen desde ya sus preguntas, que Irina y yo poco a poco vamos a ir adentrándonos en eso para descubrir más cosas y ayudarlos a resolver sus enigmas. Bueno, Irina, muchísimas gracias. Gracias, Wilson. Feliz noche a todos y todas. Hasta el próximo episodio. La teoría XY de por qué los hombres somos así.